Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. La Cuaresma es un periodo litúrgico que precede a la celebración principal del cristianismo, la resurrección de Cristo. Este periodo representa para todas las formas de fe cristiana un periodo de reflexión, arrepentimiento y preparación para la Pascua. Debido a lo cual, y en el caso de la Iglesia Católica, se establece que cada viernes de la Cuaresma es de abstinencia y en el que la carne roja, asociada con lo mundano y terrenal, no se puede consumir. De ahí que sea esta la temporada en que los consumos de productos del mar y aves se incrementen y con ello cierto tipo de riesgos de inocuidad. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad. Charlaremos acerca de los riesgos que existen en el consumo de pescados y mariscos, desde la dudosa calidad del hielo para preservar la pescadería, pasando por los posibles fraudes en los productos secos ofertados, como el camarón seco o en polvo y el bacalao, hasta la preparación en estos alimentos y la diversidad de platillos que se ofrecen. Acompáñanos y escucha este contenido que esperamos sea de tu interés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Bien, Muy bien. bien. Qué bueno verlos. Sí, además de que hoy traemos un temazo, la verdad es que está muy ad hoc a la temporada. No es un programa que se vaya a publicar justamente el día de Semana Santa, pero sí el que conozcamos un poco acerca de toda esta tradición que se arrastra de mucho tiempo atrás y que además en nuestro país se fue fusionando, ¿no? Bueno, en el continente se fue fusionando, hubo toda una adaptación. Entonces, ya escucharon el Voz en Off, solo me gustaría invitarlos a, previo a iniciar, a que se suscriban, a que le den clic a la campanita, a que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos sigan en la fanpage de Hablemos de Inocuidad. Entonces, Chef, ¿te parece si hablamos un poquito de esa parte histórica de lo que es la Cuaresma? Ay, es que son de esas cosas que se fueron adaptando. El asunto de la Cuaresma es algo que llegó con los españoles, ¿no? Esa costumbre aquí, no, vamos, ese significado que le damos religioso a la Cuaresma y que se ve ligado tan profundamente con la comida, eso es algo que traían los españoles y llegaron aquí con la conquista, ¿no? El descubrimiento y la conquista de México. Aquí en México sí teníamos también calendarios muy específicos, épocas muy marcadas. Por ejemplo, normalmente la Cuaresma empieza en febrero, que es con la imposición de la ceniza, ¿no? A la segunda, tercera semana de febrero, espero no estarme equivocando. Y arranca la Cuaresma, que es este momento de reflexión, que es este momento en donde es muy curioso que una de las reglas a seguir es que tiene que ver con el consumo de carne, dejar de hacerlo y empezar a consumir o suplirlo por pescados, mariscos y o vegetales, ¿no? Y demás. Sobre todo, esto se hace los viernes y en la época o en la semana mayor de la Semana Santa. En el México prehispánico ya consumíamos, déjenme decirles que nosotros sí consumíamos en esta época, o teníamos una alimentación basada en muchísimos vegetales y en proteínas, por ejemplo, dependiendo de dónde nos encontráramos. En el centro de Mesoamérica, es decir, en el Imperio Azteca, por ejemplo, consumíamos muchos quelites, nopales, insectos, ¿no? Flores de calabaza, entre otras, y algunos otros productos de la pesca, camarones o acoyotes, pescados en general, insisto, dependiendo en dónde nos encontrábamos. De hecho, hay algunos registros, sobre todo, por ejemplo, de Fray Bernardino de Sahagún, donde decía que para los banquetes de Moctezuma se pescaba en las costas, ya sea de Veracruz
sobre todo, y se llevaba el pescado hasta acá, hasta el centro de México, ajá, para que fuera consumido por el gran emperador. Pero bueno, esa es otra historia. Coincide mucho con, se esperan las lluvias, ¿no? Incluso en algunos lugares, en el Imperio Azteca o en el calendario de los nahuas, se llevan a cabo algunos sacrificios, por ejemplo, para solicitar estas lluvias. En la época, bueno, perdón, en la península de Yucatán, los mayas también tenían otros rituales para pedir el favor de las lluvias y con ello mejorar y tener una época de mucha cosecha, una época fértil, ¿no? Y demás, que en este momento, banda, creo que también necesitamos echarnos algo así. Nos surge. Porque sacrificar algunos cuantos. Exacto. Digo, si me permite, ahorita que dijiste sacrificio, recordé y me gustaría tomar este pequeño párrafo que me encontré, en donde al iniciarse el mes de marzo, para pedir, ¿no? Estas prácticas, que mejoraran estas prácticas agrícolas o que fueran muy fructíferas, pues fíjate que aquí se hacía una fiesta en honor de los dioses, y para pedir este año fértil se acostumbraba a sacrificar niños en las montañas. Ojo, esto era en la época prehispánica, y la profusión del llanto de los sacrificados se tomaba como anuncio de abundantes aguaceros, ¿no? Esto después le ponemos en los comentarios de dónde saqué este fragmento, pero esto era lo que en algún momento se llegó a hacer. No vamos a entrar en conflictos éticos ni morales, sino eran alguna de lo que se hacía. ¿Qué pasó con el mestizaje? Fray Bernardino de Sahagún, ya en el siglo XVIII, quedó registrado, o él ya hablaba de una cocina de vigilia. Insisto que desde ahí ya traemos esta tradición, o sea, si desde el siglo XVIII. ¿De qué se trata? De no comer carne. Tiene ahí un significado cultural y religioso muy importante, porque esta carne está relacionada con el cuerpo de Cristo para nosotros los católicos, ¿no? El no comer carne. A mí también me da un poco la sensación que es también un asunto como de sacrificio. ¿A qué me refiero? Recordemos que en la Edad Media, y con ello aquí cuando fue la conquista de México, por ejemplo, que nos toca lo último de la Edad Media y demás, la gente común y corriente tenía poco acceso a la carne, ¿sabes? Entonces, cuando tenías carne era porque estabas de fiesta, era un lujo. Entonces, dejar de comer carne se volvía parte del sacrificio que hacías tú para limpiar tu alma, tu espíritu, para estar más en conexión con la divinidad. Por ahí también puede ir esta intención. De hecho, el Papa Francisco habló ya de otros, incluso ya de que, vamos, no necesariamente tiene que ver con carne, o sea, casi mejor deja de criticar al prójimo, o mejor sal y ayuda y pórtate bien, en lugar de que dejes de comer carne si sigues siendo una miserable persona. Pero bueno, no es el espacio para juzgar eso. ¿Qué se comía desde el siglo XVIII? Pues seguíamos consumiendo, por ejemplo, los romeritos, ¿no? Romeritos con mole, los pescados, charales. Los charales, exacto. Algo que siguió desde la época prehispánica, pues los tamales de pescados, de algunos pescados, que originalmente eran los mextlapiques, que eran tamales de charales con otras verduras, ¿no? O sea, chapulines y demás. Entonces, todo ello es con la intención de tener un acercamiento con la divinidad. Ahora, eso nos lleva pues al México actual, en donde vemos y sabemos que el consumo de pescados y mariscos a partir de esta época hasta que se acaba la Cuaresma, pues incrementa considerablemente. El asunto está en que también aumentan, perdón, pues los riesgos, ¿no? O sea, hay que considerar muchas cosas.
porque para nuestra mala suerte, los pescados y los mariscos son alimentos potencialmente peligrosos que tienen todas las características ideales para que también crezcan ahí las bacterias, ¿no? Y entonces tenemos como consecuencia enfermedades de transmisión alimentaria. Y aquí es en donde es la parte medular del programa. ¿Qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer? Y entonces es cuando hablamos de lo bueno, lo malo y lo muy feo de la cuaresma. Y es aquí donde este trío galáctico, aguas, vienen con todo, banda, con todo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ok, vamos a hablar de entonces, obviamente de los principales productos que se consumen en la cuaresma. Bien, hablábamos de los productos más peligrosos, que son los que provienen del mar o de agua también dulce, puede ser. No tenemos que hacerlo exclusivo del agua salada, ¿no? Y también podríamos ahí indicar que hay algo que también tiene una relación directa que se llama oferta y demanda. Y como bien decías, el pescado en estas temporadas se vuelve un producto de alta demanda, por lo cual sus precios también incrementan, ¿no? Ahora, también la disponibilidad de ciertos productos del mar, hay que considerarlo porque a mí me gustaría empezar hablándolo, pues obviamente de esa cadena de suministro. No hablemos tal cual ya de cuando se prepara, eso lo dejamos al final, ¿no? De todo el manejo ya en una cocina y cuando se lo va a comer a alguien, sino previo a eso, desde si es que es pesca, si es pesca mar adentro, si es alguna granja, porque eso también se puede dar a nivel controlado, o si es que se puede traer también de exportación, porque hay producto que llega a nuestro país y a nuestros mercados aún vivo, y entonces los cuidados y el manejo que se tiene de estos productos, pues incrementa, porque el producto sigue vivo, el animalito sigue vivo y te lo venden vivo todavía a ti, como cocinero o tal vez como persona que lo va a cocinar en su casa. Entonces, el principal lugar a donde llega, también hemos hablado muchas veces, es a las centrales de abastos. Existe un mercado bien importante en la Ciudad de México, que es el mercado de la Nueva Viga, y es el mercado por donde la gran mayoría, no podremos decir que el 100% del producto que se consume de peces o productos del mar se quede en la central de la Nueva Vega y de ahí se distribuya, pero sí la gran mayoría del producto llega ahí. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto que el producto desde ahí no es bien manejado. Tratan de no romper cadenas de frío, pero tienen descuidos con la calidad de hielo. A veces no sabemos cuál es la calidad del hielo con el cual se está transportando el producto. Hay que recordar que los peces normalmente se ponen en capa de hielo, pescado, capa de hielo, pescado, capa de hielo, pescado. Son como si fueran grandes tumbas de hielo con pescado, ¿no? Entonces, a veces esa calidad de hielo a veces la desconocemos, esa es la realidad, ¿no? Por otro lado, las descargas. A mí me ha tocado ver cuando llega pescado a Central de Abastos. No digo que siempre se maneje así, porque sí hay quien lo maneja de manera correcta, pero sí me ha tocado ver de gente que se sube al camión con sus botitas, sube a esa gran, cúmulo de hielo y pescado y con una pala empiezan a bajar todo a piso, ¿no? Para que ahí ya después empiece, pues obviamente la venta del pescado, que también hay que recordar que este producto normalmente llega de madrugada a estos mercados y la verdadera vida del mercado está en la madrugada, que es cuando empieza la venta y la compra La venta buena. de animales, exactamente, estos animales. Alex, no sé si quieres agregar algo ahí con respecto a esa etapa digamos que de la cadena de suministro. ¡Qué miedo! Pues un detalle importante, como bien lo decías, es la calidad del agua, pero también la naturaleza de los productos, ¿no? Porque siempre a los refrigerados les ponemos más atención, pero nos olvidamos que gran parte de la exportación llega congelada y en el mercado nacional hay muchas ostras, ostiones y demás, o productos de concha que son vivos, que se empiezan a mezclar justo con estos escurrimientos o con estas calidades de agua dudosas que pueden desencadenar una ETA, ¿no? El punto clave, pues obvio, es la potabilidad del agua
no romper la cadena de frío y ya luego entrar a características organolépticas, ¿no? Porque en realidad de destino vendría fresco, podríamos jugar ahí un poquito con algunos factores como tiempo, temperatura, pero cuando llega a estos lugares donde se te hace una redistribución o llegan los minoristas o mayoristas a seleccionar, pues es donde empieza ahí el manoseo sabroso, como bien lo decías, las malas prácticas de subirse, pisar, que las palas no sabemos ni de quién ¿De son o si dónde las lavaron o viene? no. Exacto. Exactamente. En el mejor de los casos vamos a hablar de palas de plástico o acero, pero sabemos que no es así. Es pala de construcción la que ocupan muchas veces y los contenedores pues luego no son ni siquiera los adecuados, ¿no? Entonces ahí pudiera empezar a darse esos factores de contaminación que lo vas a llevar al puesto, que lo vas a llevar a la cadena y obviamente va a terminar hasta el final de la casa del consumidor, porque Sí, también hablemos, ¿no? Que otra parte de la distribución que se da es la exhibición. Hoy día las tiendas de conveniencia o esas cadenas que en temporada de Cuaresma te exhiben en pasillos, ya no en áreas refrigeradas, en pasillos de cama de hielo, pues tiene cantidad de productos, ¿no? Y pues sabemos que toda la gente hay cadenas que se te dan un guante, cadenas que no te lo dan, toda la gente pasa, toca, huele, porque se vuelven expertos, revisan agallas, revisan firmeza, revisan demás y se va quedando, ¿no? Ojitos. Entonces tú no sabes ahí los tiempos que ya transcurrió el producto expuesto o manoseado, ¿no? Digo, ay, en el mejor de cállate. los casos con un guante, pero nos ha tocado ver N cantidad, ¿no? Y si hablamos en Oye, esas mesas o vitrinas de exhibición, sucede un detalle, que primero, que el pescado no va desviscerado y segundo, que lo tienes que regresar cierto. a un área para que le hagan su proceso de limpieza, que le hagan su proceso de quitarle las escamas para ya podértelo llevar y prepararlo, ¿no? Entonces hay etapas de acondicionamiento que luego se pueden presentar ahí esos factores de riesgo o contaminación, ¿no? Puedes tener un buen proveedor, puedes tener muy buena calidad, pero es como un acordeón, se va a ir achicando y ahí va a depender mucho de los controles que implementen las cadenas o que se implemente, como bien lo decías, en una central o que se implementen hasta en El el tianguis. domicilio, ¿no? Porque hay gente que compra el pescado cuando va a la central y se va a comprar su verdura, después de 2 horas se acuerdan y pues ya te llega el producto ahí. No desjugado, pero sí ya descongelado o ya te llega en un caldito ahí que te llega rojo, Bonito. verde y demás colores, ¿no? Exacto, chef. Como Y un hay que considerar, raspado, ¿no? y hay que considerar que también los productos del mar suelen ser más delicados que la carne roja, que el Muy puerco. percederos. Ujú. Muy, muy. Exactamente, mucho, muy perecederos. Y aquí me gustaría no solo encerrarnos en el producto que es con control de temperatura, hay que recordar que también existe la versión de producto seco y que a veces le damos la menor importancia, pero por ejemplo, Cierto, el famoso platillo romeritos que comemos en Navidad, con creo que la torta de camarón. también se Ujú. hace Y una en versión Cuaresma en Sí, Cuaresma, ¿no? también, Entonces, claro. se ocupa el camarón seco, justamente, y mucho de esto vamos a encontrar también en este tipo de mercados, producto que es seco o que debiera estar seco y que a veces tampoco se sabe manejar bien a bien. El objetivo es siempre encontrar este producto en esas condiciones, seco, que no tenga humedad, que no Ah, esté, ya te entendí. que no se, Ya. es más, que ni siquiera se mezcle con otro tipo de productos, que exista ese tipo de contaminación cruzada o para alérgenos también, ¿no? Porque también podríamos hablar ahí del tema de alérgenos, pero muy específico en productos secos, que a veces lo mezclamos con otros polvos, con otras, pues sí, con otros polvos prácticamente, que es donde puede existir ese contacto cruzado del cual también tenemos que cuidarnos cuando estamos manejando este tipo de productos. Oigan, y fíjate que yo no, la verdad es que siempre dejo de lado, es cierto, los productos secos, charales, camarones, ¿no? Sobre todo que en esta época se están utilizando tanto. Em, y hay veces que algunas personas incluso los humedecen, a lo mejor están en perfecto estado, o ¿Para que sea, pesen más o qué? sí, los humedecen para que O sea, pesen hasta más. fraude de alimentos aquí, ¿se dan cuenta?
Es que sí, es todo un tema, o sea, sí existe una situación importante con ese producto seco, porque pudiéramos pensar que es insignificante. Bueno, si nosotros evaluáramos el riesgo, claro que existe un mayor riesgo con los productos que tienen control de temperatura, esa es una Claro, realidad. El riesgo sí Ok, se va a disminuir con sí, ese proceso de secado, desalado, ujú, obviamente va a disminuir la probabilidad de crecimiento de algún microorganismo. Pero hay que recordar que también existen los honguitos, ¿no? Y que si nosotros no manipulamos bien o de buena manera estos productos, pues puede haber presencia de hongos en este producto seco. Y algo que mencionas se me hace súper interesante. Yo la verdad no he ¿no? visto que la gente lo haga de manera intencional, el hecho de que lo remoje un poquitín para que Así, pese más. ¿sí? Y de hecho te voy a decir también con qué otro producto pasa. Y en México también nos da por comer ese pescado, tanto en cuaresma como fin de año, y es el bacalao. bacalao, así es. No, y sí lo Y hacen para que pese, y como dice la chef, el riesgo no nada más es por la humedad, ¿no? El riesgo va implícito por esporas, ¿no? No sabemos el proceso de salado cómo fue, están expuestos a sol, están expuestos a polvo, hay sí, lugares donde sí te lo embolsan, donde no lo embolsan, entonces hay una serie de factores que obvio cuando llegas a la casa, pues por costumbre que se hace, se remojan para desalar un poco desalarlo. o para pelar o quitarle la espinita y ya poderlo preparar, ¿no? Entonces ahí pues volvemos a tener ese riesgo latente con la temperatura y la humedad, ¿no? Durante la preparación. Exacto. Y hay veces, Alex, que incluso la preparación de estos alimentos, estoy pensando un poco en las tortas de camarón, las Ujú. tortas, el camarón lo licúas, lo haces polvo, haces un polvo del camarón. No hay ningún otro método de cocción, no lo lavas, no lo enjuagas, no lo desinfectas. Muchas veces habrá personas que le den a lo mejor una enjuagada, no lo recomiendo, porque lo que te interesa es que te quede un polvo, el cual después vas a mezclar con las claras a punto de turrón, la yema de manera envolvente y entonces ya agregas este polvo que además tiene todo el sabor concentrado, toda la sal suficiente, ya muchas veces no se necesita agregar más sal y se forman las tortitas de a freír, no hay nada más en ello, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un riesgo, quizás la temperatura, me voy a arriesgar a decir este bombazo, quizás la temperatura de fritura ayudará a mitigar o a desaparecer, ¿no? A controlar algunos tipos de microorganismos, pero de pronto las esporas de algún modo por ahí o las endoesporas de alguna bacteria, no lo sé, ¿no? Que puede significar un riesgo. Y algo que me estoy acordando como fraude alimentario también, y a lo mejor es para otro tema, eh, que te venden gato por liebre. ¿En dónde? En el bacalao. Muchas veces no es bacalao, es un tiburón, es pues, un cazón o otro pescado, ¿no? Aunque ok, perfecto, sí. Oye, me Exacto. quedo pensando un poquito de caminemos a esto de que te venden gato por liebre, me quedo pensando un poco en que también tendríamos que tener en cuenta, tal vez nosotros como compradores no, porque nosotros, bueno, nosotros que somos compradores ya de un mercado o de una tienda de supermercado y que se va a nuestra casa para comer, pero tal vez si estamos en un restaurante o estamos un punto atrás. Es el tema también de los almacenajes o de los puntos de distribución. Es Porque así cierto. como los productos secos también tienen ciertos controles en la etapa de almacén. De hecho, hay normas que ahí, fíjate que nunca había tenido la curiosidad de hacerlo, pero yo creo que deberíamos investigar si existe una norma para camarón seco. Yo creo que sí debe de existir. Sí debe de Pero, por existir. ejemplo, si para chiles secos te dice que existe una pequeña cantidad de pelitos de ratita que puede traer o de excretas de ratón que pudiera traer, pues debería, yo creo que también tener esa opción para el camarón, pero me quedo pensando, oye, es un producto que el chile por lo menos es un producto más grande que mucha gente no lo lava porque también justamente hablan de esto de la pérdida de sabor y que en la enjuagada se te va a lo rico, pero sí conozco gente que lo limpia con el objetivo Sí, de quitarle polvo, de sí, la quitar tierra.
Sí, justamente impurezas. los limpian, ¿no? Pero polvo de camarón, cuando ya compras el polvo, pues ¿cómo le haces, no? O cuando estás comprando, a veces también, ¿sabes también que he visto, chef, y que también pudiera manejarse como fraude, pero no sé, ahí tú dime, porque no sé si ese es también algo que esté buscando el cocinero, yo la verdad eso lo desconozco. Yo he escuchado en mi casa que si te venden puras cabezas está mal porque los ojos amargan. Pero también Ah, el sí, que te sí, sí, vendan sí. en mayor cantidad cabeza o cola de camarón y te estén vendiendo muy poquito del cuerpo del camarón, ¿no? Es que mira, en la cabeza, la verdad es que en el lugar donde más sabor hay es en la cabeza del animal. Ah, entonces es Y bueno que te ojo, vendan cabeza de camarón. es que ¿para qué O lo no vas lo a...? sé. Mucha gente, o sea, mucha gente sí le quita los ojos, pero también hay otras personas que lo avientan como tal, porque el camarón es tan chiquitito, tan chiquitito, que no hay manera, o sea, le quieres quitar los ojos y te Y se viene deshacen el... todo. Exacto. Entonces, también depende mucho de eso. Y en las cabezas es donde, o sea, hay más sabor para hacer un buen fumet o un caldo o un fondo de pescados. Las cabezas de los camarones es el mejor lugar. Igual Sí, que aparte, esa sustancia gelatinosa que tiene, ¿no? Que aporta todo el sabor, es la base, ¿no? Y para, sí, como bien hay dicen los mucho. chefs, todos los caldos, entonces, entre más cabeza, pues sí vas a tener un poquito de mayor concentración del Sí, sabor, porque pues el cuerpo no aportaría tanto, a lo mejor sí en sí, volumen, pero a lo que busca uno en sabor, pues no, ahí se perdería esa parte, ¿no? sí. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de los chiles secos, que a lo mejor me voy a desviar tantito del tema, es que también depende cuál es la intención. O sea, yo te diría que a lo mejor muchas personas piensan, es que voy a sacar unas tiritas, unas chifones de chile guajillo, porque voy a hacer una fritura, pues no te conviene en absoluto lavarlos, ¿no? Porque los vas a remojar y entonces al momento de freírlos, salpican demasiado aceite, o sea, pero sí creo que tenemos que buscar ahí un punto medio, ni muy, muy, ni tan, porque tampoco lavarlos, en el caso de los chiles, híjole, yo sí lo veo peligroso, pero me parece imposible, salvo que haya alguna técnica que no sepa y por favor háganosla saber ahí en los comentarios, pues el camarón seco, ¿no? Ujú, Porque lo que necesito es un polvo. así es. No, y además de los secos y de lo que estamos hablando, ya regresándonos un poquito a los frescos, no olvidemos que en pescados, mariscos, conchas, ostiones, pues no nada más vamos a hablar Uy, de virus, de bacterias, ¿no? Podemos hablar de parásitos propios parásito. que están en el agua, puede ser anisakis uno de ellos, otros vectores que pueden transmitir ahí por el agua puede ser ahí un conjunto entre la salmonela y el cólera, pero Ya sé. recordemos aquí el riesgo mayor que se corre en esta temporada, ¿no? En regiones o en zonas, un 60 o 70% de las preparaciones son crudas, ¿no? Que son Sí. los aguachiles o que son las conchas, las ostras montadas o todo preparado en la concha, ¿no? Entonces ahí la calidad, la temperatura, la frescura, el agua juega un papel muy importante porque a lo mejor puede ser de muy buena calidad y yo pudiera ocasionar una contaminación cruzada. ¿Por qué? Por malos insumos, por mala calidad de agua, por malas prácticas de los manipuladores, por carencia de higiene en equipos, en superficies, que pudiera darse esta transferencia. Entonces sí es importante resaltar la importancia de esta proteína, que es muy noble, pero también es de las más delicadas, donde yo pierda un poquito el control en la temperatura, pues el aroma, si el pollo huele feo, los pescados te delatan al momento, ¿no? Y cuando hablamos de Sí. productos vivos como conchas, pues no se diga, ¿no? Ostiones y demás, al estar muertos, pues prácticamente el aroma es insoportable, ¿no? No, no, claro, es que todas las proteínas echadas a perder, aguas, ¿no? Preocúpate. Ahora, Oigan, mande, dime, Ana. ahí ya me quedo pensando, a mí me tocó ver ya trabajando con pescaderos, o sea, los que ya están en la manipulación previo a la venta, suelen tener
no sé si llamarle algún tipo de irritación pero no sé si lo han notado, suelen tener o se les hacen heridas en manos. No sé si también tiene que ver por el exceso de humedad, porque siempre tienen las manos húmedas. De hecho, también si lo han notado, es gente que tiene las uñas con hongos por lo regular o Ujú. uñas muy gruesas. Pero me parece que es algo como mucho de la naturaleza de esa actividad, ¿eh? Tampoco diría que tiene que ver con que alguien sea sucio, porque lo he visto muy común en gente que se dedica a estar en esas áreas, ¿ok? Ay, No estoy diciendo tampoco que el 100%, pero sí me llama la atención en el sentido de que es gente que está manipulando producto y que si llega a tener heridas en manos, manos demasiado irritadas y que tengan desprendimientos de piel, presencia de hongos en uñas, pues ese también puede ser un factor de vector de contaminación para el producto, que sabemos, bueno, que también dice Alejandro, o sea, sabemos mucho del producto como pescado, lo consumimos cocido, pero hay productos que sí se consumen crudos o que se hacen estas cocciones con limón. Entonces, híjole, y se consumen así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces tal vez el producto se manejó bien, pero el vector de contaminación puede ser la persona que lo está manipulando en la venta. Pues mira, me, esas heridas sí van de la mano por la naturaleza, ¿no? Dependiendo de la talla del camarón, pues, por ejemplo, en la cabeza literalmente tienes alfileres y agujas, ¿no? Que te pinchan, ¿no? Y en la parte de pescados, sí hay pescados que la escama es muy filosa gruesa, si lo quieres ver o la aleta, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser, pero ahí tal vez, más que decir que si la gente puede ser limpia o sucia, es como primera medida ir con un especialista, ¿no? Que el especialista va a ser claro, un médico, claro. un dermatólogo para que les recete algo o vean si efectivamente es por el exceso de humedad, por la salinidad del agua que puede darse, más los químicos que puedan utilizar. Y si le sumamos otro factor, pues mucha gente también puede llegar a generar alergia por el uso de guantes de látex, ¿no? Entonces son muchos los tiempos, o más bien el tiempo es prolongado en esta manipulación, preparación, porque no sacan un kilo, ¿no? Sacan miles de kilos, tienen que hacer diferentes preparaciones, tienen que limpiar, y no es lo mismo limpiar un pescado de 10 12 kilos, o filetear, o deshuesar, o según como lo vayan a trabajar, ¿no? Y ya si hablamos de limpieza de camarón, bueno, es todo un arte, ¿no? Desde quitarle la trepita y demás, y si lo vas a querer corte mariposa y demás, entonces sí son ahí, como bien dices, una actividad implícita que sí puede generar un daño, pero ahí la recomendación iría desde origen, ¿no? Pues ya la gente que tenga cierta experiencia, igual ahí nos puede poner en sus comentarios, ¿no? Si ellos esa ha sido una reacción por todos esos factores que mencionamos, o si efectivamente eh, puede ser que han desarrollado esta condición por el medio ácido, por el medio salado, ¿no? No lo sabemos así a ciencia Sí, cierta, ¿no? A mí me ha y hay tocado que... ver más Ujú. en bares con los manejos de cítricos que en las áreas de Claro. pescados y sushis. ¿Por qué? Porque si llegan a utilizar un poco de guante o en un momento dado hacen como una producción más controlada por lo mismo delicado de la proteína. Sí, claro. Y también hay que considerar, o sea, de la gente que les estoy hablando es gente que 8 horas, póngale 7, no 8 horas trabajadas, porque son 8 horas trabajadas más hora de comida, ¿no? Pero son 8 horas trabajadas sacando filete de pescado, o sea que todo el tiempo están haciendo la misma actividad y todo momento tienen sus manos húmedas. Mojadas, húmedas. Sí, claro, están en Exacto. contacto directo con el producto y con la humedad, entonces sí hay que considerar también ese tipo de situaciones porque tal vez no es lo mismo que nos encontremos en la cocina y que por periodos estamos cocinando ciertos productos y en otros periodos otro a alguien que está 8 horas en la misma actividad constante, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hagan este tipo de análisis o relaciones. La otra que les iba a decir y que también no hay que olvidar es otro de los productos que se consume mucho en Cuaresma y bien les decía yo por poder adquisitivo, es el producto enlatado. Atún, Uh, sardina, son productos que si tal vez no nos alcanzó para un pescadito del tianguis o de la central, bueno, compramos tal vez una latita o dos latitas de atún, lo revolvemos con verdura, hacemos que rinda y esa va a ser nuestra comida del viernes, ¿no?
Entonces también hay que considerar este tema, porque aquí también se vienen situaciones que tienen que ver con fraude de alimentos. Hace no mucho salió por ahí en noticias donde hablaba justamente la Profeco de los porcentajes de soya que puede traer una lata de atún en relación al atún que te están vendiendo, ¿no? Pero ahí viene otro tema bien interesante y que en algún momento lo platicábamos con algunos invitados. Bueno, también la gente come para lo que le alcanza o Sí. compra para lo que le alcanza y podrán decir, bueno, pues es que tal vez a mí no me alcanza para la lata de atún que vale 50, 70 pesos, porque no hablemos de un precio promedio, hay atunes muy caros que vienen enlatados y que sí tal cual viene el pedazo de atún, a atunes muy económicos que obviamente te vas a encontrar ahí pues puras laminillas, ¿no? Pedacería de atún. Sí. Sí, y que Sí, ahí pues hay que considerar cómo fueron hechos, cómo fueron elaborados y un poco lo que decías, el fraude alimentario, ¿no? no, y aparte la integridad de los envases, empaques, ¿no? Porque mucho ya viene en bolsa, Enlatado. obvio Ah, en sí, las el latas que punch. no traigan óxido, infladas y demás. Muchos de los cierres ya son de clip, entonces también que esos cierres no estén ahí, ya alterados o perforados o Íntegro. dañados. Ujú. Y también recordemos algo, ¿no? Que muchas veces estos productos de latas o al alto vacío no nada más se ocupan para la ensalada de atún o para la galletita y demás, ¿no? Que son muy ricos. También los llegas a mezclar luego con papa y los sometes a un proceso de fritura y haces tortitas de papa con atún. Entonces también ahí cuidar la calidad de los aceites, los procesos de fritura, la naturaleza que puedes generar al manejar estos productos alérgenos, ¿no? Porque a lo mejor te enfocas luego en la limpieza o en el control de la temperatura hacia la proteína, pero descuidas la parte de los almidones, ¿no? Como es la papa, podemos tener otro tipo de bacterias como los bacilos serios que se pueden presentar si le sumas el huevo, si le sumas la harina. Entonces es muy importante en esta temporada pues ver qué vas a preparar ahí en tu menú y hacer como un ligero ejercicio de cuáles son esos riesgos asociados, ¿no? Que puede haber. Porque te puedes ir al súper y dices, ok, no quiero nada, todo lo voy a hacer frito, pues una mojarrita, ¿no? Pues súper bien, pues chécale la galla, la frescura, o no te voy a decir la Sí, temperatura porque no nos dan chance, pero sí al menos esas características, ves si está desviscerada o no, los y si ojos, lo ¿no? vas a Ajá. cumplir, ajá, los ojos también, el aroma amoníacal y demás, y si vas a hacer algo enlatado, pues igual, si es de bolsa, si es de lata, que no venga bollado, que esté vigente la caducidad, porque además del fraude que mencionaba la chef, Yara, pues se puede dar de que ahorita por sacar productos o mermas nos meten ahí productos próximos a caducar o productos ya abollados o los empaques pinchados que hayan perdido el vacío. Entonces, pues ahí también puede venir ese riesgo por Sí, botulismo, que se genera una intoxicación ahí muy severa y más que, Sí. vamos a ser honestos, ¿no? La cultura de nosotros mexicanos es, pues vámonos al picnic, vámonos a la playita, vámonos al parquecito, al balneario, entonces se presta mucho este insumo para aprovecharse y compartir con toda la familia, ¿no? Desde El bien niños, adultos socorrido. y sí, socorrido económico, rendidor y vamos práctico para hacer, ¿no? No necesitas más que tu mayonesita, tu latita de verdura y órale, vámonos, Y un sí, la pancito galletita o el Bimbo. totopo. Ujú, haciendo bien. Y ya El comimos. calor y el calor ujú. del día, Sí, ¿no? justamente, Y ya si le ¿qué sumas la agüita de la alberca, bueno, ahí ya hablamos luego de eso. de albercas? Que sí, ya tenemos invitado para Sí, albercas. ahí está el tema. Ay, Oigan, que yo urge ese creo tema. que también tendríamos que tener, y yo creo que ese sí tendría que ser como un episodio específico, hablar de sushi. Porque también suele ser un producto en el que al día de hoy es muy consumido, tiene muy buena Uy, popularidad en nuestro país, aunque yo he escuchado que el sushi mexicano no tiene que ver con el sushi japonés. Tropicalizado, Está completamente claro, tropicalizado, pero al final sigue siendo un producto de alto riesgo. No estamos difamando ni diciendo que no coman sushi, es sabroso, es rico, pero sí es un producto potencialmente peligroso. Pero yo creo que sí habría que haber un capítulo especial acerca de este producto. Porque la preparación, la técnica culinaria, creo que tiene algo muy especial que también nos ayuda a controlar los riesgos de que exista una posible presencia de microorganismo o que alguien se vaya a enfermar, ¿no? Por el consumo de sushi.
Sí, aparte del arroz, que no es cualquier arroz, ¿no? Ahí la chef nos puede Sí, es el arroz ilustrar más, ¿no? de sushi, exacto. Y ojo, y no nada más está el sushi como riesgo, sino también tenemos pues otras propuestas gastronómicas que tienen que ver con pescados crudos, como están los famosos tiraditos, ¿no? O el ceviche peruano, que también se ocupan productos crudos, pero también está el sashimi, que es otro típico producto, perdón, platillo de la cocina japonesa, donde también son estas delgadas laminitas, ¿no? Muy finas, de pescados crudos. Y ojo, también se puede hacer con carnes crudas, pero esa es otra historia, y Otra ahí propuesta de habría que episodio. considerar. Sí, ese es otro episodio. Y ahorita que dijiste sushis y que estaban hablando de estas recetas, no sé por qué me llegó a la mente otro asunto con el fraude alimentario, que a lo mejor no es que implique un riesgo. Finalmente, no hay una ETA, vamos, si se lleva y se maneja bien, pero tiene que ver con cuando te venden o te ofrecen marlin y en realidad es atún Atún ahumado, ahumado. ¿no? Porque el marlin es un animal que se obtiene la mayoría de las veces por pesca Pesca deportiva. deportiva, así es. Siempre, ¿no, Exacto. Chef? Yo sabía que ese producto obviamente no está a la venta, o sea, no es, no es más, no sé por qué los restaurantes en realidad sí lo venden como marlin. Si en realidad es un producto que no se vende, o sea, no es un animalito en el cual, bueno, ni Que siquiera yo vaya, he escuchado que pueda haber como la crianza de estos sí, animales en granja como para que después lo puedan vender y consumir, sino simplemente vas a ir a exacto. tu pesca deportiva y si lo agarraste te lo comes y listo. Sí. Entonces, pues habría que considerar, ¿no? Yo siempre dudo cuando me dicen Marlin y estoy aquí en un restaurante de la Condesa, ¿no? Pues no lo sé, no sé de dónde lo sacaste. Bueno, Y que tal si también, el dueño del restaurante fue en la mañana, a claro, pescar. a pescarlo, claro. Y también en el precio. O sea, porque además las cantidades son, y la cantidad de recetas que te ofrecen con el famoso Marlin, vaya que hay mucho que pensar. Y seamos honestos, amigos cocineros, todo el mundo sabemos que nos sale y que lo único que tenemos a la mano es el atún ahumado y que conseguir marlin se puede, pero cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Entonces, ahí hablamos también de fraudes alimentarios, ¿no? Oye, ¿y es Es, ilegal la venta? O sea, sí es, bueno, yo ya cuando me dicen es solo de pesca deportiva, tendría que prestarse a que es ilegal el que tú puedas comprar marlin en algún lugar para, como cocinero me refiero, a que vayas ahí a un súper o a un, no sé, mercado y te lo vendan, se me hará como ilegal, si es que en realidad no se puede, no se puede pescar libremente, como pesca, sí, eh, sí te entiendo tu concepto, no lo sé, mira, me quedo con eso de tarea, o sea, hay alguien que nos está escuchando que viva no lo van a decir, Exacto. no creo, seré inculpa. Pues a mí me ha tocado verlo en Mazatlán y Cabo y sí se vende, se comercializa a través de las mismas cooperativas, de los fish market o las empresas que te llevan a la pesca. Obvio, porque qué va Ajá, a ok. ser un pescador con 120 kilos de marlin, ¿no? O sea, Exacto. por lo Pero regular sí se ofrece, pero solo a un sector muy específico, ¿no? Ahora sí vamos a decir gente conocedora, tal vez restauranteros, hoteleros, sí, o por ahí y gente que, por ejemplo, en Ensenada, que se dedica mucho al ahumado, platicando una vez con un chef, nos decía, yo te puedo garantizar que este atún no es marlin por esta cuestión. Y a mí me llamó la atención que me dijo atún y no es marlin, ¿no? Le digo, ¿qué no sería al revés, chef? Y dice, bueno, es que mucha gente se va con la idea, pero en realidad el marlin, te le voy a decir que es solo Mazatlán Cabo, atún sí lo puedes encontrar hasta en la baja, pero como ellos dicen, ¿no? Pues el mar de Cortés es el acuario más grande del mundo y nos llega, pues ¿qué tengo que hacer? Ahumarlo, ¿no? Para conservarlo y para que se ocupe bien para el platillo, ¿no? O sea, porque no lo vas sí, a preparar ahí en un sashimi o algo parecido cuando su sí, potencial más rico es a través del ahumado, ¿no? Entonces sí. sí nos decía que hay lugares y cooperativas o ciertos, vamos a decir, distribuidores especiales que se dedican en la temporada de pesca deportiva a comercializar pues el excedente, ¿no? Que se pueda presentar.
sobre todo porque Exacto. ahí van prioridades, ¿no? Quién está en la cooperativa, quién lo pescó, etcétera, ¿no? Y ya luego llega al hotelero o al restaurantero que puede estar ahí relacionado, ¿no? Sí, pero además no es un evento que suceda a diario, o sea, no es una, como Exacto. dice Ara, no es una pesca comercial, es una pesca con otro fin, y además después, ¿qué haces con semejante cantidad, no? Entonces, ojo ahí con ese fraude, alimentario, y pues yo la verdad es que los invito a que dejemos de romantizar lo que no es, ¿no? O sea, ¿por qué decir que es marlin cuando la verdad es que no es? Ya hablemos de atún y ya, que también ahí tenemos otro asunto y otro tema que va a salir, y no, obviamente no lo vamos a tocar hoy, pero la pesca sustentable. O sea, también nos estamos acabando lo que hay en el mar, estamos consumiendo más de lo que se está produciendo, ¿no? Y estamos contaminando más ríos, más mares, océanos, y entonces, ¿de dónde carajos creen que nos va a dar para tanto atún? El atún y muchas otras especies, pero carajo, el atún en todos lados, ¿no? Y en todas formas. Entonces, Sí, ahí también precisamente habría que pensar ahí los riesgos. sí hay como un poquito más de cultura, ¿no? Porque luego muchas de estas vedas no se dan por una cuestión sanitaria o que ponen en riesgo el agua, donde están desarrollando los cardúmenes y demás, o donde están las granjas, ¿no? Exacto, Va con esta exacto. cuestión de garantizar los ciclos reproductivos y que exista ese crecimiento y, vamos a decir, que se vuelva a poblar el mar y no llegar a tener esas bajas en las producciones, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que usted menciona, chef. Estamos ya tal vez en un momento crítico en la cuestión del agua, en la cuestión de alimentos, en la cuestión de suelo, que Sí, muchos dicen que no pasa nada, pero bueno, la realidad es yo, totalmente yo opuesta. creo que sí. Sí. Y Justamente, otro, hace no mucho veía por ahí un programa donde hablaban justamente de este tema de las granjas y cómo es que afectaba al medio ambiente, ¿no? Sí estaba muy enfocado, sí es sustentabilidad, pero más con enfoque ambiental, porque justamente hablaban de estas granjas que obviamente son espacios confinados y dentro del mar o dentro de un espacio con agua dulce, pero al final la cantidad de, pues llamémosle excremento o sí, sus desechos de los pescaditos, pues es materia orgánica que está acabando con el oxígeno del agua de esa zona donde se encuentran. Entonces existe un proceso en el cual pues tú los tienes en un espacio confinado. Sí puede ser un espacio muy grande, tal vez no hay un charquito de agua, pero al final estás concentrando todo el desecho de esos bueno, animalitos en un punto específico donde saturas el agua, hay menos cantidad de oxígeno en el agua. O sea, es una situación compleja, sí, eso es una realidad, pero también pues se tiene que producir alimento para alimentar a la población, ¿no? Es otra realidad. La verdad es que eso es un análisis muy profundo y complejo, todo lo que tiene que ver con el tema de la producción de alimentos al nivel masivo en el que se tienen que producir para alimentar a la humanidad, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hablar también de otra situación, porque a veces en Cuaresma nos enfocamos mucho en los productos del mar y los productos que vienen de la viga y los enlatados y demás. Pero bien decía la chef, también en ciertas zonas de la República, mucho también, de hecho lo hablábamos al inicio del programa, antes de iniciar esta grabación, en el centro del país se acostumbra a consumir muchas hierbas, muchos brotes, sí, sí. entonces Los mucha gente, quelites, quelites, exactamente, mucha gente tal vez no consume proteína esos días, sino lo que consume son plantitas. Y muchas veces, en algún momento creo que les conté esa experiencia que yo paseando a mis perras, encontré unas señoras cortando ay, ¿cómo se llama esto que va con la carne de puerco? verdolaga, Verdolagas. Verdolagas, te van cortando verdolagas en un campo donde todo el mundo llevamos a nuestros perros a correr y obviamente hacen del baño en ese sitio. Y la gente cortando verdolaga y esas personas haciendo sus manojitos y subiéndolos a una camioneta. Entonces el punto es también tener cuidado donde compramos, porque otro punto importante, yo lo he hecho, yo creo que todos lo hemos hecho. Los lugares donde solemos comprar este tipo de productos, pues es con la señora que está en el mercado, con su puesto en el piso, sí, donde su nosotros creemos que manojeo, es
lo más fresco y decimos, sí, claro, se ve súper lindo y súper verde y también hay que comprarle a la señora para que haya este tipo de circulación de la economía y demás, pero no sabes ni de dónde lo trajo, ni dónde lo compró, si lo recogió, si es de su casa, no sabemos absolutamente nada de ese producto, Nada, ¿no? Pues nada. mira, de entrada ahí es retomar un poquito de un capítulo que voy de microbiología con un invitado que él decía, ¿no? Dependiendo Ah, del cierto. estrato donde esté, pues ya vas a saber lo que va a traer, ¿no? Entonces, todo lo que es regado con agua negra y lamentablemente la cultura del quelite se ha perdido. Vamos a hablar del guanzontle, vamos a hablar de los romeritos, aunque no es quelite, pero las cactáceas como los nopales, pues muchas veces se ocupa mucho abono orgánico, ¿no? Entonces ahí puede venir un riesgo implícito, más si son regados con aguas negras, que se puede presentar toda la materia fecal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues al llegar a tu casa, antes de meterlo a tu refri o ponerlo en tu mesa o algo, es lo primero que tendrías que lavar, desinfectar y seccionar, ¿no? Para eliminar raíces, porque las raíces se puede transmitir. Pero como bien dices, no todos nos llega en manojeo y en ese manojeo podemos traer otras hierbas, podemos traer plaga, ¿por qué no? Porque pues casi Sí, todo se recolecta, no solo una persona, sino un acopio, sí. y también pues eliminar posibles metales fecados, metales pesados más veces fecales, ¿no? Entonces, sí son alimentos muy ricos, muy demandados, por supuesto, pero que también, así como la proteína tiene su chiste, el lavado de estos quelites, de estos vegetales, pues también no es dejarlo ahí a la ligera y enfocarnos solo a la proteína, ¿no? Porque pues va una ensaladita de nopal que puede ir cocida o cruda, ¿no? O los famosos guanzontles con mole, chef, ¿no? Que algunos lo rellenan de queso, otros les ponen hasta los camarones secos y demás, ¿no? Entonces de ahí, pues en esas posibles recetas puedes tener ahí diferentes entradas o vectores que si no identificamos, pues se contamina ahí el producto, ¿no? O las verdolagas, que pueden ser hasta con pescado, con res, con cerdo, ¿no? Porque no toda la gente también hay que ser realistas, ¿no? Más allá de una cuestión religiosa, más allá de una temporada, pues a lo mejor no alcanza la economía y si lo pongo ahorita en la balanza, pescado está por las nubes, cerdo es más accesible, pues, ¿qué prepararías? Pues unas verdolagas con cerdo, ¿no? Pero es Claro. válido, por supuesto, para O con gustos y pollo. para... Ujú, exactamente. Además, Ahora, yo creo que ahora, el riesgo interesante de estos productos está, que ya he visto empresas que se dedican exclusivamente a la venta controlada de estos productos, pero creo que el riesgo interesante está en que es un producto silvestre, o sea, es ahí una plantita Ujú, silvestre que crece sin ayuda de nadie, nadie. que, ajá, es una plantita que va a crecer ahí, no necesita tanto control ni tanto Nada. cuidado como otro tipo de productos vegetales. Sí. Entonces, digamos que se puede dar en cualquier lugar y alguien puede ir a cortarlo y vendértelo. El punto es que tú no sabes cómo es que, o cómo estuvo las condiciones del crecimiento de esa planta, del piso, del agua, no sabemos nada en absoluto, ¿no? Nada. Ya hay empresas, eso también es interesante decirlo, ya hay empresas que se dedican al día de hoy a vender este tipo de productos con cierto control, más bien con control de inocuidad. O sea, ya hay campos específicos en los cuales son para este tipo de hierbitas consideradas como silvestres, ¿no? Entonces, pues ya te da cierta confianza que puedes comprar producto más confiable, ¿no? Controlado, ¿no? sí, pero ahí Exacto. también se da como, ahorita que tocaban el tema del fraude, pues la mayoría de estos quelites, por naturaleza, al ser de clima semiárido y tolera cualquier tipo de salinidad y suelo, no requieren tanta agua, ¿no? Entonces, una Sí. de las ventajas, ¿no? Que son alimentos muy eh, propensos a rebrotar, entonces por eso es el gran éxito. Y como bien dice allá hay a lo mejor luego campos o parcelas que se dedican a la producción, pero pues no quedan exentos de los factores, ¿no? Porque al final del día tienes que labrar la tierra, tienes que hacerles ahí algunas actividades precisamente para inducir Culturales. estos rebrotes. Entonces ahí es donde se puede dar esta parte de la contaminación. Yo no me declaro Pan. consumidor de esas empresas por dos razones. Uno, es una falacia, así como desde mi punto de vista, como lo orgánico, y yo prefiero sí lo silvestre o lo de recolección por dos razones. Porque estás permitiendo interactuar otras especies, que hay otras plantas que te van a ayudar a descontaminar el suelo y te van a ayudar a tener una sanidad más ideal de estos productos.
Y cuando tú los limitas solo a que crezca guatzontle, te crezca verdolaga, te crezca romerito o X quelite, pues está haciendo ahí, vamos a decir, un microclima que puede ser propenso a otras enfermedades o a otros factores que te pueden alterar el crecimiento, y a lo mejor cuando tú los produces se te pueden, como no han tenido una competencia, una resistencia, hasta desnaturalizar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, por ese detalle, vamos a hablar de estas hierbas endémicas. Yo no soy ferviente admirador de las empresas que dicen, yo lo cultivo, la respeto, ok, pero por mi experiencia y por lo que me ha tocado ver, yo prefiero así como el campo abierto libre, ¿no? Precisamente por esos factores Yo por lo simbióticos que he que se visto, dan. yo no. Bueno, no todos son así. Ahora, vamos a hablar hasta Es del que ¿sabes cilantro, ¿no? qué? Se da. Bueno, cilantro sí existe el control. Es que ¿sabes qué? Podemos caer en el rollo de... Lo triste que hay en México es que a veces las empresas que dicen tener control no tienen Ujú. control, que tienen un Tienen certificado, el descontrol. certificado es de papel, pero no está implementado, no existe el seguimiento. Esas son las cosas que te llevan a pensar de, pues el orgánico es mentira. Yo sí creo que existe el orgánico, pero Claro, obviamente existe un control enorme antes de llamarle orgánico. Hay mucha gente, orgánico. y es que sabes que también deberíamos de tener un programa de esto en específico, porque hay mucha gente que vive confundida con lo orgánico a con los productos de rancho. Y no de rancho me refiero de manera despectiva, sino por ejemplo mi abuela que tiene sus gallinitas en su cultivo casa convencional. y que te da un huevito de su gallina y te dicen es orgánico. No es orgánico, no tiene ningún cuidado orgánico, nada más lo crió ella y no le está dando De alimento traspatio. controlado, bla, bla. Ajá, es un alimento de traspatio, pero eso no quiere decir que sea orgánico. Pero muchas veces la gente confunde los conceptos. La realidad y lo que sí podemos hablar es que sí existe esa situación en México en la que a veces somos ventajosos, vendemos un producto por otro, decimos que estamos certificados y en realidad el certificado pues solo lo tenemos de papel, decimos que tenemos controles, pero los controles en realidad pues se quedaron en papel, pero en la vida real no existe el control. Pues sí, eso es algo que sí pasa en México. Nosotros no quisiéramos decir que todas son así, porque no, hay empresas muy comprometidas, hay empresas que sí tienen ese nivel de responsabilidad, pero pues también la realidad de nuestro país es que, pues hay otros que Y, no, y, ¿no? y Ujú. además que no lo exigimos, ¿eh? También como consumidores creo que somos bien barcos, o sea, nos ponemos muy piquis y muy perros en unas cosas que creo que no son tan importantes cuando deberíamos de estar cuidando, ¿no? Lo otro, Pero ¿no? ¿no crees que también tiene un poco que ver el poder adquisitivo? Bueno, yo entre falta de información y poder adquisitivo, porque también muchas veces es lo que decimos, compras para lo que te alcanza. O sea, si tú quieres comprar algo orgánico, orgánico, son productos muy caros. O sea, yo me he Sí, espantado de ver en centros de supermercado cuando dices, oye, una lechuga esto, o sea, por amor de Dios, no te voy a pagar una lechuga de este precio. Y sí, ves que es una empresa con un montón de sellos y bla, bla, dices, no, pues sí, debe tener muchos controles, pero, híjole, una lechuga vale esto, o sea, y te lo piensas y la compras o no. Hay gente que ni siquiera se puede tomar el momento de decisión es de de comprarlo o no, lujo. porque no le alcanza, porque no tiene para comprar esa lechuga, ¿no? Es que aquí ya hablaríamos Entonces... de artículos de primera necesidad y las modas, ¿no? Y la gente ha cambiado la También. alimentación, ¿no? Ahorita retomando el tema de la cuaresma y de los pescados, pues va a ser Ya lo nos fuimos mismo, muy ¿no? lejos. Va a haber gente que va a decir, ok, yo sí me voy a lo fresco, o yo me voy por un pescado de X tipo, un guachinango a lo mejor, o un robalo, y hay quien te va a decir, pues yo me voy Por por una salmoncito. trucha, o no me alcanza, o me voy Ah, por una ok. mojarrita. Y son de la Ujú. misma calidad, ¿por qué? Porque son ricos en omega, son proteínas muy nobles, pero pues Son aquí que va a jugar sabrosos además. los cuidados, ¿no? Y son Los sabrosos, controles. Sí, pero se nos parece muy fancy, muy de onda, Pero, ay, es que yo nomás consumo salmón y pero yo atún, creo, ¿no? Chef, que sí tiene que llénate de ver como tendencias mercurio. gastronómicas. O sea, sí tiene que, sí va Sí, guiado de tendencias gastronómicas. O sea, Estoy de sí va acuerdo, estoy de acuerdo, mucho en el sentido de es una realidad, está de moda que comas estoy de salmón. Al acuerdo. lugar a donde vayas, en los restaurantes, no sé, es más, restaurantes de comida italiana, ¿qué te encuentras? Obviamente toda una serie de pastas y en proteínas te vas a encontrar pollo, cortes y salmón.
Es Sí. como lo más típico te vas a encontrar en una carta de este tipo, ¿no? De restaurantes, ¿no? Entonces, también hay que, digo, no solo es como, bueno, a mí no me gustaría como tachar como mal producto, simplemente creo que son tendencias del mercado, pero lo que sí es una Exacto. realidad es que hay gente que tiene para pagarlo y gente que no tiene para pagarlo, y que va a comerse una latita de sardina con jitomatito, cebolla y chilito en un bolillito delicioso. Es delicioso. No. Y la sardina te va a aportar más omega que un lomo de salmón. No es nada contra los chilenos o contra los noruegos, que puede tener altos niveles de De metales mercurio. pesados, ¿no? Ajá, Y ajá. la sardina en México no se consume tanto. Mezcla atún con sardina y es tu pico de gallo, como quieras, delicioso. Y el huesito de sardina no te hace ningún daño, que también Y es uno de los mitos, ¿no? Y es donde está la que mayor Exacto. concentración de omega 3. Ajá. que yo he escuchado por ahí también de la gente en que también está dejando el consumo de la sardina porque se elevó en precio. A comparación de lo que costaba anteriormente Bueno, una sí ha lata de subido. sardina, ha subido en precio. Porque la Sí. sardina es típico producto de consumo de todo el mundo. O sea, bueno, todo el mundo, todos los mexicanos, ¿no? Todos los mexicanos tenemos acceso a comer sardina. O sea, Y los españoles también, ¿eh? En España se consume mucha sardina. Bueno, y yo que he visto también, ya que te vas al supermercado y ves en el anaquel de este tipo de productos, también las latas que vienen del extranjero de sardina, las chiquitinas, donde vienen 3 pedacitos de Sí. sardinas, y dices, están un poco caritas, me voy por mi sardinita con jitomate, ¿no? Y Calmex, ajá. Alex, exactamente. Oigan, chicos, ¿les parece si vamos cerrando? Yo creo que este tema puede ser súper amplio. Obviamente hablamos de los cuidados que deben de existir con los productos que se consumen en Cuaresma. No nos quisimos enfocar en alimentos del mar, sino todas las posibles opciones gastronómicas que existen para esta temporada. Sí, hablábamos bien de que los productos del mar o de agua dulce frescos, obviamente son más peligrosos, tienen un mayor riesgo, pero no hay que dejar de lado los productos que vienen como secos, productos enlatados que también tienen sus condiciones y cuidados, y los productos vegetales, o sea, Sí, las plantitas, porque hay muchos que consumimos plantas y dejamos de consumir un poco de proteína en esta temporada. sí, Entonces, estoy de acuerdo. Alex o Silvia, no sé si quieren ir cerrando, dar sus conclusiones con este tema. Bueno, Bueno, ¿vas, Alex? voy, chef. Sí, Pues sí, mira, sí, muy vas. simple. Simplemente, como bien lo dijiste, en este programa tratamos de no nada más hablar de una proteína, ¿no? Sino ver las variantes, ver las posibilidades y que ustedes puedan decidir. ¿Qué alimento va a ser el mejor? El que tú quieras preparar. ¿Dónde lo vas a consumir? A comprar, perdón, de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Pero obvio, tú al pagar tienes esa facultad de decidir qué es lo que vas a comprar, ¿sí? Ujú, Chécale sus características, chécale el olor, que eso sí casi en todos lados nos dejan hacerlo. Por ahí ve por qué no, cómo te lo están exhibiendo o almacenando. Y pues ya decides si quieres algo fresco, algo congelado, algo de bolsita o algo verde o enlatado. Pero aquí lo importante es de que tú valores la proteína o el producto que vas a comprar en el lugar donde lo vayas a comprar. Chécate estas características porque al final del día, sin que sea comercial, tú tienes la capacidad de decidir si te lo llevas o no. No nos regalan nada. En esta temporada se presta mucho a eso, a querernos vender gato por liebre o a darnos ya producto que empieza a descomponerse. Y pues bueno, aprovechemos esta temporada ahí de Cuaresma para probar esta gran gama de proteínas y vegetales que tenemos en nuestro país, que pocos se pueden dar el lujo de consumir. Sí, estoy de acuerdo. Yo solamente les diría que abran muy bien sus antenas, no, perdón, que abran muy bien sus ojos y saquen sus antenas, en el sentido de la limpieza. Si son hierbas, por favor, sí hay que lavar, enjuagar y desinfectar. Tengan cuidado cómo manipulan las proteínas, tampoco hay que caer en exageraciones. Yo he escuchado y he visto historias en Instagram en donde todos, la bola de expertos que tenemos a nuestro alrededor, expertos, dicen desde lavados y desinfección
con bicarbonato o con gotitas de limón, o poner en cloro el pescado antes de cocinarlo, o perdón, de hacer un ceviche o de hacer o un cóctel. Aguas con esto, no todo lo que está en las redes es verdad. Consulten páginas seguras. Me atrevería a decirles, Profeco tiene muy buena información, en serio, información bien padre, bien accesible, bien bonita, clara, ¿no? Sin tantos rollos, y busquen entonces estas fuentes confiables, ¿no? Abusados, y las modas no nos van a dejar nada, y consuman lo que más les guste, lo que puedan, lo que quieran. Tampoco entren en crisis, porque si no comieron pescado se van a ir al infierno, la neta. No va por ahí. Ya dijo Francisco que no, dice el chef, ¿no? Sí, ya el Papa dijo que nos relajemos un montón, que hay que ser más, hay que considerar otras cosas, Empáticos. ¿no? Pecados ya están, hay que empezarlos a cambiar, exacto. Justamente, ok. A mí nada más me gustaría cerrar el episodio, como bien dicen Alex y la chef, buscar otras alternativas de consumo de alimentos para estas temporadas. No tenemos que consumir los productos típicos, hay un montón de opciones. Los que hablamos muchos de hierbitas, creo que sí se denota que somos más del centro que del norte o que del sur del país, porque a mí me ha tocado lugares donde definitivamente son productos que no conocen o que no son comunes, es más, que ni siquiera las consideran como una opción de alimentación, ¿no? Pero abran la puerta a esas opciones, porque la realidad es que una quesadillita de estas chepitas bien preparadas, les aseguro que no le pide nada a un pedacito de pescado. Ok, en la otra, solo invitarlos a que se suscriban al canal, compartan este episodio. Recibí comentarios bastante padres del episodio anterior, de donde el invitado fue el ingeniero Julio Ávila. Agradezco a quien me dio sus comentarios. Se le hizo súper interesante, y sí, es alguien que me dijo que le gustaría escuchar más acerca de este servicio porque le llamó tanto la atención, además de que me comentaba que obviamente lo ha vivido como alguien que viaja, ha vivido la experiencia de estos hoteles, y se le hace impresionante los servicios enormes de alimentación que se colocan para darle de comer a tanta gente que se hospeda en este tipo de hoteles, ¿no? Entonces, compartan los episodios, a nosotros nos encanta escuchar todos los comentarios, y también pues obviamente se los hacemos llegar a nuestros invitados, ¿ok? Muchas gracias por todo. Y bueno, Juan, que estuvo conectando y desconectando, discúlpelo, tuvo ahí problemas de la red, pero bueno, ya nos acompañará en un próximo episodio. Y pues nada, seguro. Cuídense y que estén muy bien. ¡Adiós! Bye.